Santiago. Vamos a Santiago, al capítulo 1, y vamos a leer desde los versículos 19 al 27. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 27. Si veis los versículos anteriores, a partir del versículo 12, Santiago está hablando acerca de las pruebas. Anteriormente también en el mismo capítulo 1 ha hablado de las tentaciones, pero ahora está hablando de las pruebas. En ese contexto de las pruebas, Santiago habla de la importancia de la palabra. Cuando estamos pasando una determinada prueba, y todos los creyentes pasamos por pruebas. Y en ese contexto de pasar una prueba o varias pruebas, Santiago escribe lo siguiente y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fijaros que desde el versículo 19, el texto que hemos leído, Santiago enseña acerca de la importancia de la palabra de Dios, y vuelvo a repetirlo, enseña la importancia de la palabra de Dios en el contexto de pasar, cuando se está pasando una prueba. Evidentemente la palabra de Dios no solamente nos ayuda y nos enseña cuando estamos pasando pruebas, nos enseña siempre, nos ayuda siempre, como Pepe también ha recalcado, siempre. Pero aquí, ese es el contexto en el que Santiago está diciendo, y es interesante que en este texto Santiago dice que tenemos que ser prontos para oír la palabra de Dios, versículos 19 a 21. Santiago dice que también tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, versículos 22 al 25. Y Santiago también dice que tenemos que vivir la práctica de la religión pura, es decir, vivir la palabra, ser hacedores también en la práctica, en la praxis acerca de la palabra. Pero yo quiero hoy concentrarme en un solo versículo, ese versículo que quiero que podamos estudiar hoy y escuchar hoy y pensar hoy es el versículo 22, que dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este es un versículo muy breve. Este es un versículo que se puede memorizar en muy poco tiempo. Este es un versículo que para mí es la clave de todo el texto. Es un versículo realmente importante para nuestras vidas, porque nos habla de una realidad, y esa realidad es o cara o cruz. Esa realidad es verso o reverso. Esa realidad es vivo la palabra o no vivo la palabra. Eso es lo que está hablando aquí Santiago. ¿Soy un hacedor de la palabra o no soy un hacedor de la palabra? Santiago está diciendo: pero sed hacedores de la palabra. Hermanos, el creyente nacido de nuevo, no estoy hablando de la persona que viene a la iglesia, no estoy hablando del creyente nominal, no estoy hablando de la persona que viene a la iglesia y no es convertida, no estoy hablando de la gente que vienen a las iglesias, que cada vez habrá más, y no han tenido realmente un encuentro redentor con Cristo. Estoy hablando realmente de las personas que han dado un paso de fe, que creen realmente en Jesús, o que piensan que realmente han creído en Jesús. Y hay una prueba del algodón, y esa prueba del algodón, para saber realmente si hemos creído en Cristo, esa prueba del algodón es ser hacedores de la palabra. Si no somos hacedores de la palabra, pues la prueba del algodón falla. No estamos viviendo realmente como encontramos en la Escritura. El creyente
como digo, nacido de nuevo, no debe solamente conformarse con escuchar la palabra. El creyente nacido de nuevo, la meta principal que tiene en su vida, el objetivo principal que tiene en su vida, es obedecer la palabra de Dios. Ese es el punto principal, obedecer la palabra de Dios. Es decir, el creyente debe de transformar en acción lo que escucha, lo que lee, lo que medita en la palabra de Dios. El creyente que no vive en acción, que no transforma en acción en su vida lo que ha escuchado de la palabra de Dios, no es un hacedor de la palabra. Conocerá la palabra, entenderá la palabra, en todo caso, pero no vive la palabra. A veces, hermano, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que decir, ¿cuándo comienza? Porque aquí lo que está hablando Santiago es de escuchar la palabra. En otros momentos, en otras situaciones, muchas veces se nos habla de estar quieto y de entrar en nuestro aposento alto, como ha dicho Pepe también, es de entrar en nuestro aposento alto y tener nuestro devocional, lo que entendemos por devocional, y leer la palabra de Dios a solas, que debemos hacerlo todos los días, Pero aquí no está hablando solamente de ese tiempo a solas con Dios, está hablando del tiempo comunitario, cuando los creyentes nos juntamos y alguien habla de la palabra y los demás escuchamos la palabra. Y podemos plantearnos, podemos pensar, podemos razonar, ¿cuándo comienza realmente la proclamación de la palabra? ¿Cuándo comienza realmente en la iglesia la predicación de la palabra? Algunos pueden pensar que la predicación de la palabra comienza el lunes. Normalmente terminamos el domingo, empieza el lunes y el predicador de la palabra, a partir del lunes, tiene que estar orando y tiene que estar buscando el texto y lo que Dios le esté guiando para predicar a las ovejas, para predicar a la iglesia. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que la predicación de la palabra comienza el lunes. Aquellos que, como en mi práctica durante toda mi vida he hecho, comenzar a orar el lunes. Entiendo que hay otros que lo dejan para el sábado y se dedican todo el sábado, y lo entiendo. En mi caso concreto, yo siempre he buscado la dirección del Señor el lunes para predicar el domingo. Y algunos pueden pensar, la predicación de la palabra comienza el lunes. Comienza el lunes, lees el texto una y otra vez, o primero oras para que el Señor te dé la palabra, consultas diccionarios, consultas comentarios, consulta todo lo que tengas que consultar, y sigues estudiando, averiguando, metiéndote en el texto en el que tú vas a compartir el domingo la palabra. Y llega el domingo, has estado estudiando toda la semana, has estado preparándote, has estado dando tus ideas, bosquejando el contenido del sermón. Llega el domingo, te levantas el domingo, meditas en la palabra, recuerdas, lees, vuelves a leer la palabra, ora y vienes preparado para predicar el domingo. Sea en la iglesia, sea con los niños, sea un sábado con los jóvenes, sea con la hermana que da el estudio a las mujeres, da igual. Es el hecho de estar gestando la predicación. ¿Cuándo comienza la predicación? Para muchos podrán decir, la predicación comienza desde el lunes hasta el domingo, o la predicación comienza cuando ya el predicador, el pastor, la persona que predica ha predicado y dice, lo solté, como una mujer que ya da a luz, lo solté, ¿no? Y tú sueltas la predicación, y esa predicación que te ha cargado durante la semana, que está ahí, tú lo sueltas y tú dices, lo que Dios me ha dado lo he soltado. ¿Cuándo comienza la predicación? Cuando ya ha terminado el predicador de predicar. Pues déjame decirte una cosa. Algunos piensan que la predicación termina cuando ya el predicador ha terminado de predicar. Yo creo que no. Yo creo que la predicación termina hasta que tú no la vives. Hasta que tú no la vives. Es decir, cuando el predicador predica la palabra, o un miércoles se da el estudio, el predicador da la palabra y la encarnas tú. La encarnas tú. Es decir, el predicador pasa lo que uno ha vivido, lo que Dios le ha dado, le pasa al otro. La carga te la paso a ti, después tú haz lo que tú quieras, lo que tú creas oportuno. Lo que esa palabra que tú has escuchado un domingo, ¿cómo lo vas a vivir después de la realidad durante la semana que va a entrar? Eso es la predicación. La predicación termina cuando uno lo hace realidad en su propia vida y comienza a vivirla. No termina y dice, hermano, que Dios, vamos a hacer una oración, gracias Señor por la predicación, gracias por esto, tal. La predicación realmente comienza en tu vida cuando tú empiezas a hacerla.
cuando tú empiezas a ponerla en práctica. Ahí es cuando comienza la obra del Espíritu Santo en tu vida, una vez que tú has escuchado la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, y escucha la predicación y la encarnas en tu vida, lo que Dios te ha podido hacer y enseñar. Cuando Pedro terminó la predicación en el día de Pentecostés, la gente dijo, ¿qué haremos? Pedro soltó lo que tenía, Pedro predicó lo que tenía, y la gente después dijo, ¿qué haremos? Un cambio en su vida. Tenían que tomar una decisión. ¿Qué haremos? Cuando Felipe terminó de predicar al etíope, el etíope dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe le predicó y después este hombre el etíope dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hubo un cambio. Hubo una respuesta, hubo una encarnación de la palabra que se le dijo. Cuando Pedro terminó de predicar a Cornelio en su casa, dice el texto bíblico que él y su casa se bautizaron. Pedro proclama el Evangelio y como consecuencia después, una realidad que hay es que esa familia se bautizó. Se bautizó como consecuencia de la predicación de la palabra. No basta, hermanos y hermanas, con oír la palabra. Estamos engañados si pensamos que con oír la palabra es suficiente. Déjame decirte 2 o 3 cosas que yo sé que tú lo sabes, pero déjame decírtelo. La primera es que, como digo que no basta solamente con oír la palabra, ni conocer la palabra, déjame que también te lo diga, no basta con oír la palabra ni conocer la palabra. La Biblia, con su autoridad, nos dice que el diablo y sus demonios creen en Jesús. La Biblia, con su autoridad, nos dice que el diablo conoce la palabra. Cuando tentó a Jesús, lo tentó con la palabra. De hecho, cuando Jesús estaba una de las veces que Jesús estaba haciendo un milagro de echar fuera un demonio, el propio demonio le dijo, yo sé quién tú eres el santo de Dios. Sabía quién era, el demonio sabía quién era. Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Sin embargo, ¿le servía para algo el conocimiento de Jesús a ese demonio? No. ¿Le sirvió para algo al diablo el conocimiento de la palabra de Dios? No. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, hay líderes en las iglesias, líderes mundiales, no solamente en las iglesias, líderes mundiales que conocen la palabra y convocan la palabra? Estamos escuchando últimamente a grandes líderes, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes, que te leen la palabra, que te dicen la palabra, y te dicen, y convocan a las iglesias evangélicas y hablan de los evangélicos, pero después las decisiones que toman, las cosas que hacen, esos líderes que hablan de la palabra de Dios, después te das cuenta que realmente no conocen la palabra de Dios, por mucho que digan que la leen o tal. Hay líderes mundiales que dicen que conocen y no viven después la palabra. Hay cristianos evangélicos que conocen la palabra y han abusado de niños. Hay cristianos evangélicos que conocen la palabra y son abusadores de sus esposas y la maltratan. Hay cristianos evangélicos que conocen la palabra y son narcotraficantes. Hay cristianos evangélicos que conocen la palabra y son personas que tienen relaciones extramatrimoniales. Hay cristianos evangélicos que conocen la palabra y son gente mala. Y son gente tóxica. Es decir, el hecho de oír y el hecho de conocer la palabra no significa que uno encarne la palabra y que uno viva la palabra y que uno realmente sea consecuente con la fe que tiene. En 1 de Juan, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4, dice así. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, no lo digo yo, no lo digo, no te enfades conmigo, no te enfades conmigo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por favor, no me tires piedra, porque lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Juan. Y se dice, y el propio Jesús también lo dice en otros momentos. ¿Cómo sabemos que conocemos al Señor? ¿Cómo sabemos que conocemos de verdad al Señor y conocemos sus mandamientos? Pues la prueba del algodón.
el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal no es creyente. El tal no es creyente, el tal es un mentiroso compulsivo. El tal es mentiroso y fíjate lo que está diciendo. Y la verdad no está en... Habrá otras verdades, habrá otras cosas en su vida, habrá otras realidades. Pero el que dice que conoce a Cristo y no vive lo que dice Cristo, es un mentiroso. Y la verdad de Cristo, la verdad que salva, la verdad que nos ayuda a reconciliarnos con Él, la verdad de que es el Hijo de Dios que vino a la cruz a morir por nuestros pecados, esa verdad se queda a un lado porque no la vivimos, porque no la encarnamos. Santiago es muy claro en esto. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, claro, por supuesto alguno podrá pensar, y después Santiago también lo está diciendo, no tan solamente oidores, dice, engañándonos a vosotros mismos, no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. ¿Tenemos que oír la palabra de Dios? Sí. Que ninguno piense que yo estoy diciendo que no hay que escuchar la palabra de Dios, porque sería en contra de ir de la enseñanza. Y me asustaría mucho, me tendría un horror si yo voy en contra de la enseñanza conscientemente y queriendo. ¿El oír viene por la palabra de Dios? Sí, sí. Y cuando tú vas a la parábola del sembrador, tú verás que el sembrador va y lo primero que hace es que siembra y escucha. Los 4 tipos de terreno están escuchando. Es una parábola en la que escuchan la palabra de Dios y cada uno reacciona de una manera a la palabra de Dios. ¿Tenemos que oír? Sí, porque la fe viene por el oír. Ahora, una cosa es el oír, una cosa es escuchar, porque al fin y al cabo escuchar es un principio en sí mismo, pero escuchar, conocer y vivir la palabra es una acción transformadora. Nos transforma, nos cambia, nos ayuda a vivir en santidad, nos ayuda realmente a conocer bien al Señor y vivir como el Señor quiere. Es interesante que Santiago emplea la palabra solamente, solamente. El verdadero creyente no es solamente el que escucha, no. El verdadero creyente no es el que escucha la palabra, es el que hace la palabra, el que vive la palabra. La exhortación de Santiago es, hermanos y hermanas, muy actual, como toda la Biblia, muy actual. Hay muchos cristianos que van a la iglesia y escuchan el mensaje de la palabra, pero después no ponen en práctica el mensaje de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no ponemos en práctica el mensaje de la palabra? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Porque nos engañamos a nosotros mismos. Antes Pepe estaba diciendo una gran verdad. Pepe estaba diciendo antes que somos los primeros en conocer cómo está nuestro corazón. Y sabemos a la hora de la Santa Cena, sabemos cómo estamos. Esa es una verdad. Sí y no. Sí y no. Las personas conocemos cómo está nuestro corazón. Efectivamente. Pero se nos olvida una cosa, que engañoso es el corazón y perverso. Y a veces nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos porque creemos una realidad que después no vimos. Ayer Michal y yo estábamos viendo en la primera cadena la película de por la noche, las grandes olvidadas o ilustres olvidadas, como es, Figuras olvidadas. No sé si la habéis visto, es una película muy bonita, una película de 3 mujeres negras que trabajan en la NASA y por su color pues tienen dificultades para estar, digamos, en primera línea. Y eran 3 eminencias, de hecho está basado en un hecho real, 3 mujeres que son una eminencia, de hecho después las reconocieron, pero tuvieron problemas por su color. Y una de ellas tiene su jefa, digamos, es blanca, y tiene un trato con ella pues distante, alejado, no le compensan con su trabajo, no hace que sea supervisora cuando realmente se lo merece, simplemente, y no le hace que sea supervisora con un aumento de sueldo porque es negra, ¿no? Y hay un momento en la película cuando esta mujer ya va más y la van reconociendo, en que la jefa le dice: yo quiero decirte que yo no tengo nada contra vosotros, contra la raza negra. Yo no tengo nada contra vosotros. Y la mujer negra, muy sabiamente, dice: yo sé que usted cree que no tiene nada contra nosotros. Yo sé que usted cree que no tiene nada contra nosotros. Es verdad.
La mujer creía que no tenía nada contra ellos, pero sí tenía. Y hay una diferencia entre el yo no tengo nada contra ti y el yo creo que no tengo nada contra ti. Una diferencia abismal. Abismal. Y a veces podemos decir, yo conozco la palabra, vivo la palabra, y nos lo creemos. Nos creemos nuestros propios engaños, es lo que está diciendo aquí Santiago. Nos engañamos a nosotros mismos. La palabra engañado viene de un verbo griego que significa engañar mediante falso razonamiento. Engañar mediante falso razonamiento. Lo que Santiago está diciendo es que toda persona que se contente solamente con oír la palabra, pensando que con eso es suficiente, esa persona se está engañando usando un falso razonamiento. Porque no solamente es cuestión de escuchar la palabra, es cuestión de hacerlo. Es decir, se está autoengañando. La persona que escucha la palabra y empieza a razonar contra esa palabra que ha escuchado, al final se autoengaña y se está engañando a sí mismo. Romanos capítulo 2, versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores, los que viven, los que hacen la ley, serán justificados. Hermanos y hermanas y amigos que nos visitáis, nos engañamos cuando pensamos que la predicación es para otro. La predicación, estoy escuchando la predicación y estoy con los ojos abiertos o con los ojos cerrados y estoy en mi mente diciendo, esta predicación es para fulanito. Espero que fulanito escuche bien la predicación, porque esto es para él, para este matrimonio. Este matrimonio necesita escuchar esta predicación, mi matrimonio va muy bien. Este adolescente que está escuchando la predicación, este adolescente necesita escuchar, mi hijo, es fantástico. Y estamos ahí y está escuchando y estamos engañando a nosotros mismos pensando que la predicación es para otro. Alguien predica y está hablando, tenemos que tener la capacidad de perdonar a otro. El Señor nos ha dicho que tenemos que perdonar a uno, tenemos que perdonar a los demás, aunque nos hagan daño. Estamos ahí, sí Señor, yo sé que tengo que perdonar. Yo sé que tengo que perdonar al Señor, pero tú sabes, Señor, que tiene WhatsApp. Tú sabes, Señor, el daño que me ha hecho. Tú sabes la puñalada trapera que me ha dado, Señor. Tú sabes cómo ha respondido, Señor. Yo no tengo problema, Señor, yo no tengo problema con él. Tú sabes, pero esta predicación, yo sé que ojalá que él le haga caso, que ella le haga caso y venga a mi perdón, Señor, porque al final el que hizo las cosas malas fue ella, Señor. Oye, nos engañamos. Nos estamos engañando. Soy yo el que tiene que ir a pedir perdón y al final soy yo el corderito. Al final soy yo el que tiene que venir. Al final soy yo el inocentón. Cuando realmente soy yo, da igual lo que me hayan hecho. Al final soy yo el que tiene que pedir perdón, pero no lo hago porque me autoengaño. Es el otro el que tiene que venir. Hermanos, tenemos que ofrendar. La Biblia dice tal y tal. Señor, estoy escuchando el mensaje, Señor. Tú sabes, Señor, yo soy pobrecito, Señor. ¿Cómo te voy a ofrendar? Tú sabes, Señor, cómo yo vivo. Yo no llego ni a 800 euros, ni 400, 500 euros, Señor. ¿Cómo te voy a ofrendar? Hay otros que sí. Fulanito tiene un trabajo fijo. Fulanito es funcionario, tiene tal y tal. Pero yo, Señor, tú sabes, tú conoces mi realidad, Señor. Tú conoces cómo estoy, Señor. Yo no te puedo ofrendar. Nos autoengañamos. No importa la cantidad, lo importante es el hecho de ofrendar. El 10%, como tú llames, la ofrenda, me da igual. De ofrendar, pero nos autoengañamos para no hacerlo. Y así podríamos continuar hasta las 12 de la noche. De maneras en las que nos podemos autoengañar para no vivir lo que se nos ha enseñado. Para no vivir lo que se nos ha enseñado. Nos engañamos para no hacer la voluntad de Dios, porque nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Porque es un sacrificio, como también dice el apóstol Pablo. Nos cuesta vivir la voluntad de Dios. Y como nos cuesta vivir la voluntad de Dios, y no queremos sacrificarnos ante esa voluntad, porque prefiero mi voluntad a la voluntad de Dios, pues entonces yo me engaño y razono. Qué buenos somos para razonar, para no hacer la voluntad de Dios. Qué buenos somos en ese sentido. Nos engañamos y seguimos viviendo un cristianismo mediocre. Un cristianismo mediocre, un cristianismo mundano, un cristianismo que solamente realmente tiene significado el domingo cuando nos juntamos y ya está, o el miércoles.
Vivimos un cristianismo mediocre porque no hacemos la voluntad de Dios, porque no meditamos en la palabra de Dios, porque no somos hacedores de la palabra de Dios. Y cada vez habrá más mediocridad, cada vez habrá menos espiritualidad, cada vez habrá más mundanalidad en la iglesia. Y no estoy hablando solamente de nuestra iglesia. Cada vez habrá más carnalidad en la iglesia y cada vez se permitirá más el pecado en la iglesia. Cada vez se permitirá más el pecado en la iglesia porque nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos cuando pensamos que la predicación es para otro. Nos engañamos para no hacer la voluntad de Dios. Nos engañamos para seguir viviendo un cristianismo mediocre. Y nos engañamos para no vivir en santidad. Señor, tú sabes cómo soy. Tú sabes mis debilidades. Tú sabes que fulanito tampoco vive así como debe de vivir, Señor. Si él lo hace, y nos vamos engañando, autoengañando. Como dice la palabra engañado en el griego, nos engañamos mediante falsos razonamientos. Y nos creemos realmente. ¿Y sabes lo que ocurre al final? Lo más triste de todo esto es que endurecemos el corazón y creemos que tenemos razón. Endurecemos el corazón y al final creemos que tenemos razón. Mira lo que dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 30 al 32. Ezequiel capítulo 33, versículo 30 al 32 dice: Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro y cada uno con su hermano diciendo: Venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. Me encanta esto, qué bien este texto, qué maravilloso este texto. Es un aprendizaje para nosotros, es una enseñanza de la palabra para nosotros. Qué buena cosa le va a pasar a Ezequiel. Ezequiel, ven ahora. Y la gente va a ir a escuchar la palabra. Venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como irán como pueblo mío, y oirán tus palabras. ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Van a escuchar la palabra de Dios! ¡Bien! Y no las pondrán por obra. Con lo bien que iba el texto. Con lo bien que iba el texto. Y no la pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras. Pero no la pondrán por obra. Y oirán tus palabras. Estamos hablando, no estamos hablando de un chiquichanca, no estamos hablando de un pardillo, no estamos hablando estamos hablando de Ezequiel, un profeta de Dios. Y el Señor está diciendo: vendrán a ti, Ezequiel, vendrán, escucharán, pero no pondrán en práctica mi palabra. Vendrán. De hecho, fijaros que al predicador Ezequiel lo ponen como una estrella, como un showman. Antes hacen halagos con su boca. Qué bien habla Ezequiel, ¿eh? ¿Te has fijado, Judá, con lo bien que habla Ezequiel? ¿Has escuchado, Ruth, lo bien que habla Ezequiel? Este hombre es maravilloso. Qué locuacidad, qué forma de hablar, las imágenes que da. Me encanta cómo profetiza, cómo predica Ezequiel, me encanta. Hacen halagos con sus bocas. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Te estoy escuchando, estoy diciendo que predicas muy bien, estoy diciendo que eres un príncipe de la predicación, pero mi corazón va para allá. Te estoy escuchando y estoy encantado con tu forma de hablar, pero mi corazón va para allá. La avaricia, la dureza, mi corazón anda en pos de su avaricia. Y no solamente le hablan de lo bien que habla, sino que dice: aquí que tú eres, lo comparan como un cantante, es aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, alguien que sabe cantar, alguien que tiene una voz, alguien bien, hermoso de voz, hermoso de voz, y que canta bien. Y lo ponen a este que lo ponen maravilloso, es algo tremendo. Oirán tus palabras, dice el Señor, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Están escuchando, pero su corazón está allí.
Están diciendo, qué bonita palabra, pero su corazón está allí. Qué bien habla este hombre, parece un cantante, pero su corazón está allí. Y nos engañamos, nos autoengañamos para no vivir, para no hacer la realidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. En 1 Juan capítulo 3, versículo 18, el apóstol Juan dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Señor, gracias por Pili Suárez. Cuánto la quiero, Señor. Hermano, quiero un montón a Pili Suárez. Oro todos los días por Pili Suárez. Me encanta Pili, oh Señor, gracias por Pili. Qué amor siento por ella. A los pocos días en la iglesia. ¿Te has enterado lo de Pili Suárez? No, ¿qué ha pasado a Pili? Que se ha roto el pie y lo tienen que operar en el hospital, lo tienen que operar. Vaya hombre. Ese mismo que le pregunta a los pocos días, ¿has ido a ver a Pili? No he tenido tiempo de ir a ver a Pili. Tú sabes, estoy muy liado. Bueno, vale. A las 2 o 3 semanas, ¿has escrito a Pili? ¿Le has mandado un WhatsApp? No. Pero cuando pueda yo voy a verla al hospital o a su casa. Al mes y pico. ¿Sabes algo de Pili? No, la verdad es que no. Es que no. ¿Y dónde queda el amor a Pili? ¿Dónde queda ese amor que estoy proclamando continuamente acerca de Pili? ¿Dónde queda ese de yo quiero mucho a Pili, pero si ni siquiera voy a verla? Y ya no solamente a verla, porque puedo entender que no se vaya a verla, pero por lo menos un WhatsApp, una llamada telefónica, algo, nada. Hablamos mucho, hermano, nos encanta hablar, nos encanta la teoría. Hablamos mucho, pero Santiago está diciendo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Y hay una diferencia abismal entre hablar de palabra y lengua y vivir la realidad. Es un hecho, es tremendo, es muy diferente. Y tenemos que vivir esa palabra en el entorno de la iglesia, en el entorno del trabajo, en el entorno de la familia. Tenemos que vivir esa verdad liberadora de no solamente escuchamos la palabra, sino que la vivimos. Vivimos esa palabra y nos preocupamos y amamos los unos a los otros. Termino con este texto en Lucas capítulo 10. Lucas, un texto que sabéis de sobra. Lucas capítulo 10, en la parábola que Jesús cuenta de una palabra que realmente es de las más escuchadas, leídas y meditadas, el buen samaritano. Jesús dice, a partir del versículo 30, Jesús dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, que llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídalo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Este es un texto apabullante, tremendo. Jesús está dando aquí en la clave, como siempre lo hace. Y Jesús está poniendo el ejemplo de alguien que está herido, muy herido, lo dejan medio muerto,
de Jerusalén, descendía de Jerusalén a Jericó, y pasa un sacerdote, pero el sacerdote estaba muy ocupado, era sacerdote, tenía que hacer las cosas del templo, tenía que hacer las cosas que era su servicio, su ministerio, y viéndole, no es que no lo viera, no es que pasara, es que lo vio, estaba medio muerto y lo vio. Pero el templo es más importante, pero las cosas que tengo que hacer es más importante, pero los sacrificios son más importantes, pero el incienso es más importante, ahí te queda, bye, adiós, ya vendrá alguien por ti. Y el sacerdote pues se va, y llega un levita y va y también lo ve, los dos tenían buena vista, también lo ve, pero el levita también iba a hacer su ministerio, el levita también iba a trabajar, también iba a hacer a lo que estaba llamado, y el levita pasó de largo. ¿Cuántas veces pasamos de largo ante las necesidades de la gente? ¿Cuántas veces miramos para otro lado? Porque no quiero saber realmente lo que te pasa a ti, porque si sé lo que te pasa a ti me tengo que meter, me tengo que incluir, tengo que hacer algo. Y no quiero hacerlo porque me quita tiempo, y no quiero hacerlo porque es una responsabilidad, y no quiero hacerlo porque a lo mejor ese después el día de mañana a mí no me lo hace. Los dos pasaron de largo, los dos lo vieron. Y vino un samaritano, que con los judíos, ya sabéis, los samaritanos con los judíos, nada de nada. Vino un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y otra vez lo vio. Me encanta, lo vio. ¿Podía haber pasado de largo? Sí, era un judío. ¿Podía haberse pasado por otra parte? Sí. Pero fue movido a misericordia. Y fíjate lo que hace, se acerca, le venda sus heridas, le echa aceite y vino, algo terapéutico, le pone en su cabalgadura, él se va andando y lo lleva al mesón y cuidó de él. Acción. El amor en acción. Y no solamente queda en eso, sino dice, y al otro día le dio 2 denarios al mesonero y le dijo, cuídalo. Y todo lo que gastes de más, cuando yo vuelva, yo te lo voy a dar. Y Jesús hace una pregunta. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que usó de misericordia con él. Y fíjate lo que hace Jesús, fíjate lo que dice Jesús. Jesús dice, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Pero no queremos escuchar. No queremos mirar. Nos engañamos. Ya vendrá otro por este pobre hombre. Ya lo cuidará otro. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de esta persona. Y nos quitamos responsabilidades porque es más fácil. Para nuestras vidas. Hermanos y hermanas, en esta mañana te he dicho que Santiago, es decir, Dios en su palabra, nos dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y te he dicho que la palabra griega para engañarnos a nosotros mismos significa engañar mediante un falso razonamiento. Por favor, no tengas un falso razonamiento. No te autoengañes. El pecado es pecado aquí y en Pekín. La santidad es santidad aquí y en China. El compromiso es compromiso aquí y en la India. El vivir una realidad con Dios, una vida espiritual, es una realidad espiritual aquí y en Portugal. No nos autoengañemos con falso razonamiento para no vivir la palabra de Dios, para no hacer realidad la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque entonces tendríamos que meditar, tendríamos que pensar, tendríamos que decir algo que no te va a gustar, pero algo que te voy a decir. Quizá tendríamos que decir, ¿de verdad soy yo cristiano?
¿De verdad soy yo cristiano? ¿De verdad he creído en Cristo si yo escucho la palabra de Dios y no la vivo? O como dice el apóstol Juan, soy un mentiroso. Porque escucho la palabra de Dios, pero no la hago realidad en mi propia vida. Y yo no quiero terminar esta predicación siendo simplista, ¿eh? Yo sé, por propia convicción, por propia mano, por mi propia vida, por mi propia realidad, yo sé que ser hacedor de la palabra es muy complicado. Muy complicado. Ser hacedor de la palabra es muy duro, muy duro. Porque lo que tú quieres hacer, Dios te dice que no lo hagas. Pero es que yo quiero hacerlo. Pero Dios te dice que no, tienes que hacer lo que yo diga. Es muy duro, que yo quiero hacer mi voluntad, mi santa voluntad. Y Dios te dice, no es tu voluntad, pero Señor, es muy duro, porque yo quiero hacer lo que me da la gana. Esa es la realidad. Yo quiero hacer lo que me da la gana. Y como cristiano también. Y me engaño a mí mismo para hacer lo que me da la gana. Hoy estoy diciendo amigo, ¿eh? Hoy estoy diciendo amigo. Me engaño a mí mismo. Hermanos, cuando escuchemos la palabra, cuando meditemos en la palabra, no miras para otro lado, para bien, para no lo hagas. Medita, reflexiona, escucha y vive la palabra. Porque si no te conviertes en alguien que es un mentiroso. Alguien que vive una religión, pero no vive la realidad espiritual con el Señor. Que todo lo que estamos aquí seamos hacedores de la palabra. Amén.